Bienvenidos a este el noveno programa del Fondo. El día de hoy, el primero de 3 capítulos dedicados al socialismo, por ser este un tema tan extenso y del que a demasiado les gusta hablar y defender sin el menor conocimiento de lo que en realidad se trata. En un momento les explico del porqué de mi apreciación inicial, pero primero quiero diferenciar entre la teoría socialista de Marx y Engels del marxismo-leninismo, que es el que les gusta utilizar al pie de la letra a los autócratas populistas mundiales, incluyendo el nuestro. Entonces, aunque también hay otros tipos de socialismo, como el socialismo utópico o el socialismo romántico, me voy a abocar al socialismo utilizado, como dije, por estos regímenes, el de Marx, y que fue recién aplicado 70 años después por primera vez por Vladimir Ilich Ulyanov, Lenin para los amigos, por lo cual Marx ni siquiera llegó a ver los resultados de su iluminada teoría. Les hablaba que previo a Marx y Engels, quienes ven en sus pantallas, se hablaba de otros tipos de socialismo. Ellos fueron acumulando esas ideas y le autoproclaman un carácter de cientificidad, cosa que es una completa patraña, pero que de entrada la coloca a otro nivel. En primera, a muchos les sorprenderá saber que Marx es un materialista. Para él, el motor de los cambios sociales y de la historia son los bienes materiales. Por eso la base de su pensamiento es la teoría del valor. Para ellos, la historia de la humanidad es la historia de la lucha de clases. Según ellos, la clase surgida por la revolución industrial, o sea, la burguesía, era la que gobernaba y esclavizaba a todos los demás. Para Marx, una cosa se mide por el tiempo que toma fabricarla. Y de allí se puede entender lo que para él es la explotación capitalista. Según él, el problema está en que de su trabajo los obreros reciben solamente una parte de su salario. El resto se lo lleva el dueño. Es decir que un obrero solo recibe paga por, digamos, 5 horas de trabajo, aunque todos los días trabaje 8 o más. A este beneficio al dueño es a lo que Marx le llama la plusvalía. Y entonces el porcentaje de beneficio, o sea la plusvalía que el dueño gana, es el porcentaje exacto de la explotación. Ahora, todos sabemos que esta relación se da porque el capitalista es el que pone el capital y maneja todos los medios y herramientas de producción para la elaboración del producto. Y contrario a lo que la mayoría creía, para Marx no es malo que tú quieras tener tu propia casa o tu propio auto. El problema está cuando tú quieres adueñarte, poseer los medios de producción, las fábricas por ejemplo. Para él, estos medios de producción debían estar manejados por el Estado, que sería el encargado de repartir de manera justa la riqueza. A esta lucha de clases él le llama la infraestructura, la cual para funcionar y sobrevivir depende de algo a lo que él llamó la superestructura, lo que consistiría en las leyes, la religión, el gobierno, la cultura, es decir, todos los elementos de una sociedad que sirven para justificar el statu quo entre dominantes y dominados. Y lo que a Marx se le ocurrió para terminar con esto, con esta lucha de clase, es lo que él llamó la revolución proletaria, la cual en esencia supondría expropiar los bienes de los capitalistas para que los trabajadores puedan disfrutar de toda la riqueza que generan. Para Marx, el capitalismo es un sistema insostenible y fallido en sí mismo. Qué casualidad, es exactamente lo que opino yo del socialismo. Ahora, contrario a lo que nos hacen creer, Marx pensó su modelo no para países tercermundistas de África o América Latina, sino para países que ya habían pasado por lo que Marx llamaba las fases de la historia, lo cual incluía al capitalismo. Entonces esto fue creado para sociedades desarrolladas. Él estaba pensando en ese momento en Alemania y en Inglaterra, y llegó a tener la soberbia tal de que pensaba que con repartir su libro y al leerlo los obreros iban a ver la injusticia e inmediatamente se iban a rebelar, y como vemos lo que pasó fue lo opuesto. Como dije antes, la primera vez que se aplicó esto fue 70 años después de escrita, ya por Vladimir Ilich Ulyanov en la revolución de 1917, aunque no tanto a sus inicios. Ahora, ellos tenían y tienen la idea de que el socialismo solo se puede aplicar mediante la violencia y el derrocamiento. Para que vean parte de estas influencias, y marcada no en parte de una revolución, sino del gobierno hacia los ciudadanos. ¿Recuerdan, por ejemplo, en nuestro país en 2008 la persecución y el montaje que hubo en el Hotel Las Américas para perseguir a toda la oligarquía cruceña? ¿Qué fue lo que luego dijo García Linera? La oposición ha tenido una derrota política y militar. Y así fue,
Y entonces los que ya estaban acostumbrados a jugar con las reglas de la democracia y que se creían los dueños del sistema político, no supieron qué hacer y aún no lo saben. Pero bueno, la violencia, y en un momento les digo cuál es el problema con la violencia, pero primero recordemos una frase acuñada por Marx. La burguesía no solo forja su propia destrucción, sino también a su propio sepulturero, el proletariado. Y entonces los socialistas te dicen tener la clave para resolver todos los problemas de la humanidad y las disputas entre los seres humanos. Y el plan para llegar a este paraíso en la Tierra constaba de dos fases, las cuales están plasmadas en el Manifiesto Comunista. Al principio del programa les dije que el socialismo es el ideal moral al que todos quisiéramos llegar. Y es cierto, una sociedad justa, sin disputa, donde a nadie le falte nada, pero por supuesto que todos queremos eso. El caso es que creo que el planteamiento socialista, la receta desde su esencia está mal, y entonces no importa cuántas veces se aplique ni cómo se intente, por simple lógica el resultado siempre será el mismo. Es increíble cómo esto nos cuesta tanto entenderlo. Y ahora me explico. El socialismo es popular en principio, y esto lo ampliaré en el siguiente programa, porque los teóricos liberales hablan de cosas globales y no se dirigen a un público específico, sin contar que lo que más hablan es de economía o de derecho, cosas que no pegan tanto. ¿Y qué encuentras del otro lado? Pues del otro lado, la mayoría de los teóricos socialistas vienen de campos como la lingüística o la psicología, por lo cual utilizan el marketing de una manera magistral, tanto como para hacer caer en el mamotreto socialista a los países una y otra vez. Por esta razón, los marxistas pueden tener muchos, pero muchos errores a la hora de interpretar de la realidad, como que los tienen, pero a la hora de analizarnos en nuestras mentes y el cómo percibimos esa realidad son unos maestros y se manejan, como he dicho, con principios básicos. El primero de estos principios básicos es definirse a través de tu adversario. Esto lo hacen tan evidente que de las 50 páginas que tiene el Manifiesto Comunista, solo una, la primera, se dedica a explicar lo que es el comunismo y el resto se centra en mostrar cómo es que funcionan todos sus opuestos, sus antagonistas. Para ellos, como expertos del marketing, como ya mencionaba, la mejor forma de vender una idea es definiendo tu adversario. Y es lo que vemos día a día en los medios. Es el modus operandi de los marxistas-leninistas, pues en parte lo que Lenin aportó, como para que esté su nombre allí, es que él fue quien en realidad llevó, como dije, 70 años después, pero fue él el que llevó esta teoría a la práctica, agregándole un toque de brutalidad personal extra. Pero es por ello, por ejemplo, que el gobierno hasta ahora te sigue nombrando en todos sus discursos a los neoliberales. Y sí, sé que a estas alturas ya casi nadie ni siquiera se acuerda de ello, pero gracias a la propaganda diaria sí queda la idea de que los neoliberales son malos. Uno de mis autores favoritos, por ejemplo, Axel Kaiser, dice que ahora la gente asusta a sus niños diciéndole que se lo van a venir a llevar los neoliberales. Ya hasta reemplazaron al coco. Entonces, a motivos prácticos, el régimen no necesita saber lo que en realidad son los neoliberales para vendérselo a la población, pero sí dejar la idea implantada de que son algo malo y generar un rechazo automático. Los socialistas, como dije y no me canso de repetir porque es lo que nos falta mucho a los liberales, son unos maestros del marketing, pero también de la mentira. Eso lo vivimos día a día y cada día y a medida que la revolución se profundiza, las mentiras son más groseras e increíbles. Pero en realidad, como sabemos, ellos no necesitan que las creamos, sino simplemente que las acatemos. El segundo principio es dirigirse a un público concreto. La principal diferencia entre el marxismo y el liberalismo metodológicamente es que los liberales se dirigen a todo el mundo, mientras que el socialismo se dirige a un público concreto, el proletariado, dejando de lado a toda una clase, la burguesía, y ellos llaman a la unión del pueblo contra este adversario. Y aquí comienza la lucha revolucionaria que en estos 100 años de su puesta en práctica se ha llevado, como con cálculos conservadores, al menos a 100 millones de personas. Todo esto por el afán de implantar al hombre nuevo, a este ser, que sería un resultado prácticamente automático
del proceso descrito en el Manifiesto Comunista. Ahora, el tercer principio es ofrecer una solución al problema. Como el socialismo utiliza muchísimo el marketing, entonces ellos deben hacer creer no solo que saben cuál es el problema, sino también que tienen la solución. Y como sabemos, no hay cosa que esté más ligada al socialismo que el populismo, que no es una ideología, sino una estrategia, una al mejor estilo de Maquiavelo. Para los socialistas el problema, como mencioné, es esta estructura y superestructura que ha sido creada por una élite para esclavizarlo y por supuesto ellos tienen solución. Y no solo una solución, la solución, la que va a terminar con el problema de la humanidad y la desigualdad. La solución que va a crear una sociedad perfecta, de hombres nuevos, literalmente. Pero esta solución pasa por la revolución, lo que pasa siempre por el derramamiento de sangre, el cual está creado para lograr estas fases enunciadas en el Manifiesto Comunista, y este será el tema del próximo día martes por la noche. Recuerden que esto será una trilogía. Soy Iván Luque y esto fue El Mero Fondo.